Hola iglesia, ¿qué tal? Buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos en el mensaje 38 de nuestra serie Transformando y Renovando Nuestro Entendimiento en Dios. Y el título de nuestro mensaje hoy es Raíces. Raíces. Es una preciosa mañana que Dios nos ha regalado este domingo. Dios ha sido muy bueno y muy fiel en cada uno de nosotros. Así que por favor tenga la amabilidad y la gentileza de ir al texto bíblico. Estamos todavía en el capítulo 11 y hoy vamos a estudiar desde el versículo 11 hasta el versículo 24. Romanos 11, desde el 11 hasta el 24. Y recuerde, el título de nuestro mensaje es Raíces. Vamos a continuar la idea que venimos trabajando desde el mensaje anterior. Que Dios sea glorificado a medida que estudiamos y nos alimentamos de su palabra. Versículo 11 dice: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Aquí el apóstol Pablo nos dice que por esta transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. Es decir, la salvación para usted, mi amigo, y para mí. Ya desde este texto en adelante, Pablo se dirige más a la audiencia gentil que a la audiencia judía. Ponga atención, si usted recuerda el versículo 1 del capítulo 11, empieza diciendo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, dice Pablo. Y así también empieza el versículo 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? No, dice Pablo, de ninguna manera. Pero sí, por su pecado, por su incredulidad, por su transgresión, vino la salvación a los gentiles, y ahora ellos están siendo provocados a celos. Eso es lo que ha ocurrido con el pueblo judío. Ellos fueron endurecidos en sus corazones por no haber creído, y la verdad, la presa se desborda para todos los gentiles. Versículo 12. ¿Qué es lo que dice el versículo 12? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Por su transgresión, dice Pablo, el resto del mundo puede venir a Cristo. Impresionante cómo esto nos muestra que Dios no se equivoca y sus caminos son perfectos, porque si en esa transgresión Cristo no hubiese sido dado a los gentiles, si por la culpa de los judíos, si por la transgresión de los judíos Cristo no hubiese sido dado, el evangelio no hubiese sido dado a los gentiles, es decir, a usted y a mí y a todo aquel que lo quiera aceptar, dígame, entonces, ¿cómo nosotros hubiésemos sido restaurados? ¿Cómo hubiésemos venido entonces nosotros a la gracia de Dios? ¿Qué es lo que nos dice el versículo 13? Descubramos, busquemos la respuesta. Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Lo que Pablo dice acá y se refiere es que él honra su ministerio. ¿De qué? Ministerio que Dios le dio de predicarle a toda criatura. No solo a los judíos, sino también a los gentiles. Ese fue el ministerio de Pablo, mayormente a los gentiles. Por eso tenemos 13 cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Lo que Pablo se refiere aquí es de que él está honrando su ministerio de predicarle a toda criatura. Y si bien aquí está hablando específicamente de los gentiles, ya sea judío o gentil, Pablo le predica a quien lo necesite. El versículo 14 y el 15 están unidos, componen también una misma idea y dice: por si en alguna manera pueda provocarlos a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Estos versículos nos están diciendo, el resumen es que si los de su pueblo, que son judíos, se sienten celosos porque él les predique a los gentiles, Pablo dice: a mí me da igual. Si los judíos, si mis hermanos de sangre, mis hermanos de pura cepa. Iglesia, recuerda que Pablo es netamente judío, 100% judío, de la tribu de Benjamín, de pura cepa, instruido, criado en las escuelas rabínicas desde niño. Entonces Pablo dice: si mis hermanos de pura sangre, mis hermanos judíos, se ponen celosos porque yo les estoy predicando a los no judíos, me da igual, dice Pablo, me da lo mismo. ¿Por qué?
¿Por qué le da lo mismo? Porque a esto yo fui llamado, dice Pablo, a esto yo fui llamado, a predicar el evangelio. Por eso yo honro mi ministerio. Este es mi ministerio, predicarle a toda criatura, sin importar que los judíos, mis hermanos de sangre, se pongan celosos. Ahora, iglesia, vamos a entrar a uno de los ejemplos más hermosos, a una de las analogías más hermosas que Pablo nos va a hablar en toda su carta en cuanto a la unidad, la unificación de judíos y gentiles. Pablo nos va a hablar de un injerto. ¿Cuántos de ustedes saben acá qué es un injerto? Pablo nos va a hablar acerca de un árbol, ¿no es cierto?, de un olivo silvestre que ha sido injertado, ¿no es cierto?, ramas les han sido injertadas. Descubramos cómo Pablo se va a explayar para desarrollar esta idea de que somos un cuerpo, que somos todos unidos, dice Pablo. Ustedes, judíos y gentiles, son uno. Bueno, versículo 16, Pablo dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Significa que si la raíz, que es Dios, es santo, dice Pablo, también lo tienen que ser las ramas, que son los judíos y gentiles. Para simplificar este ejemplo, iglesia, déjenme explicar. Pablo está hablando de un árbol. Pablo está hablando de un olivo silvestre. Y Pablo lo va a dividir en tres grupos, en tres facetas. Lo primero de un árbol es las raíces. Por eso el título de nuestro mensaje se llama Raíces, porque vamos a hacer una pregunta al final, que ¿a dónde usted tiene sus raíces? ¿En qué están puestas sus raíces? Este árbol del que Pablo nos va a hablar tiene raíces, y esas raíces es la sana doctrina, es la palabra de Dios, es el fundamento de la iglesia que es Cristo, es la piedra angular, es la sana doctrina. Estas raíces de las que Pablo nos va a hablar son la sana doctrina, es decir, es Cristo mismo, que es el que alimenta y sustenta a todo el resto del árbol. Desde las raíces hasta las ramas, es decir, el tronco, es el evangelio. Es el evangelio para toda criatura. Es el evangelio para toda criatura. Y la otra parte, la tercera parte del árbol, las ramas, esas ramas es el pueblo judío. Pero como el pueblo judío no creyó en Dios, entonces esas ramas fueron desgajadas, fueron podadas, y entonces Dios injertó ramas nuevas, y esas ramas injertadas son los gentiles, que somos nosotros, que somos la iglesia, que somos injertados por gracia en ese árbol y disfrutamos de la savia, de la sana doctrina que viene desde la raíz, que es el fundamento de la iglesia, que es Cristo, junto con la doctrina de los apóstoles, que sube y pasa por todo el cuerpo del árbol y nos nutre a nosotros las ramas. Es un privilegio ser una rama injertada, es decir, es un privilegio que nosotros, no siendo judíos, hayamos sido puestos en el árbol que es el cuerpo de Cristo, lo cual es su iglesia. Versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros somos la rica savia del olivo, es los nutrientes de la verdad, los nutrientes de la palabra de Dios, que vienen desde Cristo. Cristo es la raíz de todo ese árbol, y Él es quien nos alimenta. Versículo 18, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Las ramas injertadas son los gentiles que han sido puestos en el árbol, es decir, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Entonces no puede el gentil jactarse, burlarse del judío, menospreciarlo, porque si no hubiese sido por ellos, nosotros los gentiles no hubiésemos venido a la gracia. Y por eso el apóstol Pablo dice que allá en la iglesia de Roma ambos tienen que ser uno. Uno tienen que ser. Por eso Pablo les pone el ejemplo de que la iglesia de Roma tiene que ser como un olivo silvestre, que es Cristo la raíz, que el tronco es la luz del evangelio y que las raíces son ambos, judíos y gentiles, y somos hermanos y somos uno y no hay división entre nosotros.
Lo mismo sucede hoy en día en cuanto a denominaciones, en cuanto a tipos de iglesia, en que si algunos son bautistas, pentecostales, en de que si algunos son arminianos, reformados, calvinistas, de que si algunos, ¿no es cierto?, son luteranos, que si algunos otros son de las asambleas de Dios, que si algunos son hermanos libres, que si algunos son no denominacionales. Somos uno, somos el cuerpo de Cristo y somos una iglesia. La iglesia es una y tendremos que ser una hasta que Cristo venga, y aún allá en el cielo seremos uno, porque somos el pueblo de Dios, porque somos su pueblo. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 19? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces los gentiles no le pueden decir a las ramas judías: hey, ja, 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 ustedes fueron podados, ustedes fueron cortados para que nosotros fuésemos injertados. Es decir, ustedes no alcanzaron la gloria de Dios y nosotros sí. No podemos decir eso. No podemos jactarnos contra las ramas, porque Pablo dice que las ramas no nos sustentan a nosotros, sino que quien nos sustenta a nosotros es la raíz, y la raíz sustenta a ambos. A ambos. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, dice Pablo. Témele a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es lo que dice el último versículo del capítulo 12 de Eclesiastés. Iglesia, es maravilloso el ejemplo que Pablo pone para unificar a la iglesia de Roma, que somos como ese árbol, como un olivo silvestre que tiene la raíz, que es Cristo, el tronco es el evangelio y las ramas es como también hoy en día todas las iglesias, sin importar la denominación. Entonces Cristo es quien alimenta todas las iglesias. Yo no puedo decir, si alguien es bautista o alguien es pentecostal, ustedes no son hermanos, ustedes tienen que pelearse, ustedes tienen que odiarse, porque la doctrina del bautista es mejor que la del pentecostal y la doctrina del arminiano es mejor que la del calvinista, y al final quien tiene la razón quizás sea el arminiano y no el calvinista, o sí el calvinista o sí el... No podemos seguir así. No podemos. No que los escritos de Fede Weismeister son mejores, que es la mejor doctrina. No podemos. No podemos, porque somos hermanos, somos uno. Existen más de 2000 denominaciones de la iglesia cristiana, y por eso los creyentes los que no son creyentes, y cuando recién vienen a la fe y vienen a hacerse miembros de una iglesia, por eso ellos tienen esta gran pregunta: ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Pero cuál es la correcta? ¿Pero cuál es a la que debo de asistir? ¿Por qué existen tantas? Entonces, somos uno, iglesia. Somos uno adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Y Pablo nos está poniendo este ejemplo del olivo silvestre, de que no es el tronco quien nos alimenta, no es que tenemos que estar allí peleados con las otras ramas, sino que es Cristo quien alimenta todo el árbol. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Le dice Pablo al gentil. Dios no perdonó a los judíos, tampoco lo hará contigo. Ten cuidado, no te jactes, no te burles. Más bien, teme a Dios. Vive una vida de reverencia a Dios, dice el apóstol Pablo en el versículo 21. El 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces Pablo dice, tú también serás cortado. Entonces, todo árbol que no da fruto será cortado. No, es que yo ya soy gentil, el evangelio vino a mí, Dios me alcanzó por gracia, Dios me sanó, me restauró, me salvó, ahora yo vivo una vida nueva. Entonces, no, ten cuidado, porque si no das frutos, el texto dice, serás cortado. Dios es bueno, pero también es severo. Entonces, no nos jactemos, más bien, dice Pablo, llevemos una vida de temerle a Dios. El versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados,
pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pablo está diciendo, así como Dios endureció el corazón de los judíos, así también puede endurecer el corazón de los gentiles. Así como Dios endureció el corazón del faraón, así también Dios lo ablandó. Así como Dios endureció el corazón de los judíos, así también lo puede ablandar otra vez y puede hacer que todos crean y puede otra vez ponerlos, injertarlos, reinjertarlos en las ramas y botar a los gentiles. Porque Dios dice, Él es poderoso para dar y para quitar. Y también Job dice en sus escritos de que Jehová quita y Jehová da. Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la muerte. Entonces Dios da, Dios quita, Dios pone. Él es el que mueve, Él es el que da la vida, es el que la quita. Entonces, así como nosotros hemos sido injertados por gracia, así también Él nos puede sacar si nosotros no vivimos una vida de obediencia, porque el reino de los cielos es para todo aquel que practica la obediencia, Veamos lo que dice el versículo 24 y es nuestro último versículo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Iglesia, Dios tiene un plan con su pueblo, tanto con su pueblo gentil como también con su pueblo judío que está allá en el Medio Oriente hoy en día. Ellos están en este momento bajo juicio, pero no sabemos cuándo Dios levantará este juicio, pero sí sabemos que Él reunirá a su pueblo, Dios los llamará de nuevo. Pero no sabemos cuándo eso será. Mientras tanto, nosotros los no judíos estamos gozando de la bendición del Evangelio, de la luz del Evangelio, y debemos aprovechar cada oportunidad de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas nosotros tenemos que aprovecharlo, porque es un regalo de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado. Y el título de nuestro mensaje es Raíces. Raíces. Entonces, lo que dice el Salmo 1 es de que el que teme a Jehová, el que cree en Dios, el que practica, ¿no es cierto?, la fe, es como un árbol que no será cortado, es un árbol que su hoja no cae, es un árbol fuerte, firme, que está al lado de aguas y de verdes pastos. Y eso es usted, amigo mío. Esa es la iglesia. Y nuestras raíces, por eso el título de nuestro mensaje, las raíces de nosotros como cristianos tienen que estar en nada más y nada menos que en Cristo, tienen que estar en el Evangelio, tienen que estar en la sana doctrina, en la palabra de Dios, en el obrar y el mover del Espíritu Santo, porque es la raíz la que alimenta todo el árbol. El árbol es el pueblo de Dios, las raíces es Cristo, el tronco es su Evangelio y las ramas somos nosotros. Y todos estamos conectados. Nosotros somos esas ramas que gozamos de la rica savia, lo cual son los nutrientes de la palabra de Dios, los nutrientes de la verdad de Dios. Porque la Biblia dice de que no solo de comida vivirá el hombre, sino que también el hombre debe de vivir de lo que sale de la boca de Jehová. Y lo que sale de la boca de Jehová es la palabra de Dios. Entonces, iglesia, yo te desafío y te confronto en esta mañana de domingo. ¿Dónde están tus raíces? Tus raíces están en los lugares, en personas, en cosas materiales. Tus raíces están en tu cuenta bancaria, en tu trabajo, en tu reputación, en tu casa bonita. ¿Dónde están tus raíces? Cuando vienen las tormentas de la vida, cuando vienen las pruebas, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las crisis de todo tipo, cuando vienen las crisis existenciales, las crisis matrimoniales, las crisis financieras, cuando vienen las crisis de fe, ¿dónde están tus raíces? Nuestras raíces, según lo que habla la parábola de la arena y el insensato y el prudente, que uno construye la casa en la arena y el otro construye la casa en la roca, nuestras raíces tienen que estar en la roca. Esa parábola nos habla a nosotros de que nuestras raíces deben de estar en la roca, que es Cristo, no en otro fundamento aguado e inestable. Por eso el título de nuestro mensaje se llama Raíces, porque quiero terminar este mensaje haciéndote esta pregunta. ¿Dónde están? ¿Dónde están tus raíces? Tus raíces deben de estar nada más y nada menos que en la palabra de Dios. Somos un cuerpo,
Somos la iglesia de Dios y la iglesia debe de estar fundamentada en las raíces de la persona de Cristo. Iglesia, que el Señor te bendiga. Espero que este mensaje sea de mucha bendición y nutrición para tu vida. Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.